Hola, ¿qué tal? Una vez más nos encontramos en Euforia, la radio, televisión, en su programa Inmigración al Día. El día de hoy nos acompaña Salvador, quien es una persona en la empresa que nos ayuda a recolectar toda la información, todas las preguntas que todos ustedes, como nuestros seguidores, tienen para poderles traer información de su interés. Mi nombre es Linda Salas, consultora de inmigración, con más de una década de experiencia sirviendo a la comunidad latina, entre otros países. Dime, Salvador, ¿de qué tema vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy creo que es muy relevante hablarles del tema del refugio. Va a haber varios contextos del mismo, así que bueno, me permitiría que tú vayas llevando toda esta rienda de la plática, Linda, y pues bueno, con esta serie de oportunidades que nos trae este año, también nos trae una serie de preguntas de toda la gente y nuestra audiencia que comúnmente está mandándonos correos electrónicos a través de las redes sociales, también insistiendo en que tratemos temas que finalmente son muy palpables para Canadá y para poder migrar hacia este país desde cualquier parte del mundo. Digo, finalmente eso es muy importante y hoy queremos que nos hables, para ir introduciendo a este tema, las razones por las cuales no debemos presentar un caso de refugio en Canadá. Ok. Una de las razones por las cuales no debes de presentar un refugio en Canadá es si tú ya aplicaste por refugio en uno de los países que ya hicieron de forma colateral con Canadá, países seguros, y ya aplicaste por refugio ahí y el refugio fue negado, no puedes ingresar a Canadá y pretender que se te escuche un refugio aquí. Esa ley cambió, por cierto, eso fue en junio del 2019, en el cual hubieron estos cambios. Países como Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos y el Reino Unido son los 4 países que se encuentran en esa lista, que si tú ya aplicaste por refugio en ese lugar y fue negado, no vas a poder aplicar por refugio. La otra cosa que se tiene que considerar, o el otro punto muy importante a considerar, es aquel de las razones políticas, sociales y económicas que existen en tu país. No significa que tú vas a ingresar a Canadá y vas a solicitar refugio porque existe una razón generalizada. Por ejemplo, nosotros sabemos que en México está habiendo una inseguridad cada vez más latente, más constante, que las personas cada vez muestran esa preocupación. Eso no significa que las personas, por esa razón generalizada, pueden venir y aplicar por refugio a Canadá. ¿Por qué? Porque el refugio no es una razón general del país, sino tiene que ser una razón específica de por qué estoy aplicando por refugio. Es muy importante que la persona tenga muy clara esta situación, porque es una de las razones por las cuales ha negado más refugios en Canadá, en todo Canadá, porque las personas no tienen clara esa situación. Las personas no tienen clara si vienen y dicen, bueno, yo quiero aplicar por refugio porque yo tengo un negocio y no me dejan trabajar, me han venido a pedir extorsiones y yo no puedo pagarlas. Entonces tú comienzas a hacerles preguntas como, ok, te hicieron una extorsión. ¿Por qué razón ha sido la extorsión? ¿Me puedes demostrar que eras dueño de un negocio? ¿Me puedes demostrar que tenías cuentas bancarias, que movías capital para poder demostrar que eras un target para aquellas personas, que eras una persona que podía ser solicitado, que le soliciten una extorsión o una cantidad de dinero? Pero muchas veces las personas nos dicen, no, es que en mi país no se usa tener cuentas bancarias, no se usa establecer o incorporar una empresa, entonces yo tenía un negocio que no cumplía con todos esos requisitos y no tengo la manera de demostrarlo, porque es muy importante, como tercer punto, las pruebas y la credibilidad que tú tengas para poder venir a aplicar por un caso de refugio. Tú tienes que demostrarlo con pruebas como, por ejemplo, actas de defunciones de familiares, de amigos, de personas que hacían el mismo negocio por el cual tú ahorita estás siendo extorsionado, que es una de las cosas que están de moda en algunos países, incluyendo Honduras, Salvador, Guatemala. Claro. México. Entonces, tienes que demostrarlo, ¿ok? También, por ejemplo, testimoniales de quiénes son los testigos de que te está ocurriendo esto.
testimoniales ante notario público, donde las personas hagan la narración de por qué tú corres peligro, así como también identificaciones. Hay personas que vienen huyendo por razones políticas, porque pertenecían a un grupo político y ahora ya está otro grupo político, o porque eran policías y los estaban obligando a que hicieran cosas que ellos no querían realizar dentro del narcotráfico o dentro de las extorsiones. Entonces, bueno, demostrar que eras parte de esa parte de esa organización pública, por medio de IDs, por medio de una carta de empleo, por medio de los pagos que recibías, ¿ok? Porque mucha gente viene y solicita, pero dice, es que no tengo la manera de probártelo porque no existe. O sea, tener pruebas documentales finalmente. Correcto. En todo sentido. Ok, eso es importantísimo, ya que efectivamente, como lo mencionas, Linda, siempre la gente se queda nada más con voy a narrar mi historia, pero esa historia debe estar sustentada en una serie de documentales, o sea, documentos que tengan o que sean de valor probatorio para poder acreditar al gobierno de Canadá. Tienes toda la razón así y es un muy buen punto de así esa como parte, también, Linda. no solo eso, sino que también yo les recomiendo mucho a las personas que hagan, o sea, no pueden nada más presentarse sin siquiera tener una historia clara, cronológica de los eventos, cómo ocurrió, las fechas, los nombres, cómo fue. Hay personas que les pregunto, ok, ¿cuándo empezó el primer ataque? No sé, creo que en el 2017, no me acuerdo si en enero o en marzo. O sea, esas cosas que te están poniendo en riesgo tu vida no puede ser un creo. O sea, Claro. tiene que ser una fecha Sí, en la que ocurrió, en la que pasó, porque tú como testigo ante los oficiales migratorios, y lo estás haciendo la aplicación en una frontera, ahí es donde tu caso va a tener la credibilidad o no va a tener para que siquiera pueda pasar a ser estudiado ante el Immigration Refugee Board. Ya. ¿Ok? Otra de las cosas muy importantes por las cuales tú no puedes venir y aplicar por refugio a Canadá si has cruzado o has pisado tierra americana y no te encuentras dentro de una de las exclusiones, como que tengas un familiar que sea canadiense, residente permanente, que tenga estatus temporal o que esté o haya sido o haya ganado un caso de refugio. ¿Por qué? Porque hay una ley que dice que en el momento en que tú pisas tierra americana, ¿ok? Y no tienes un familiar directo en Canadá, no puedes aplicar por refugio aquí. Tienes que aplicar primero por refugio en los Estados Unidos y Estados Unidos tiene que emitir una resolución. ¿Ok? Por todos los problemas que ha tenido Canadá al respecto de que ha habido muchas entradas irregulares, fue que se creó la ley el año pasado, en junio del 2019, una ley muy criticada, en la cual no permitía, y se crearon estos 4 países donde si tú ya habías aplicado por refugio allá, no podías venir y aplicar por refugio en este país. ¿Ok? Wow. Esa es una parte muy importante que toda la gente debe tener siempre en claro. Y algo aún muy relevante dentro de este tema, Linda, es ¿dónde pueden aplicar las personas al refugio? Una pregunta súper constante. Nada más quiero comentar una cosa más antes de contestar a tu siguiente pregunta. Quiero agregar también, es muy importante que apliques por refugio lo más pronto posible. O sea, las razones de que hay gente, yo no te sugeriría aplicar por refugio si tú ya ingresaste a Canadá, tu estatus es de estudiante o es de trabajador y perdiste el estatus. ¿Qué significa? Que ya no hiciste una extensión como estudiante o ya no hiciste una extensión o no te quisieron renovar la oferta laboral y después tú quieres ingresar a Canadá y ir a las oficinas de migración a aplicar por refugio solo para arreglar tu estatus, ¿ok? Eso ya tienes falta de credibilidad. Es otra de las cosas de las por cuales no sugiero aplicar por refugio. Y finalmente que se ven mucho, finalmente se notan mucho y es una de las problemáticas que se acerca mucha gente también a las oficinas, pensando que una vez que ellos ya tuvieron un antecedente o tuvieron una serie de antecedentes aquí en Canadá, pueden todavía hacerlo. Creo que es una parte muy importante que aclaraste. Claro, porque no en todos los casos es así, vaya.
Pero sí es importante que las personas acudan con consultores, con abogados o con personas que tengan el conocimiento, la experiencia y que pueden incluso hacer consultas, o sea, investigar al respecto. Hay muchísima información, porque a veces se dejan llevar por lo que el amigo, por lo que el familiar, por lo que el conocido les dijo o por un caso similar y ellos quieren hacer lo mismo. No, mi amigo hizo esto o mi familiar hizo esto y por lo tanto yo voy a ir a hacer una aplicación. Para empezar, las leyes migratorias están constantemente cambiando. El hecho de que tu familiar o tu amigo haya aplicado no significa que tú puedes aplicar y el tener a un profesional que esté llevando tu caso al respecto es muy importante y es vital para que tú puedas tener éxito en tu caso migratorio. Es correcto, Linda. Yo creo que tienes toda la razón. Y pues bueno, vamos a proseguir en esta pregunta que era, ¿perdón? ¿Cuáles son, o más bien dicho, dónde se pueden aplicar al refugio? ¿Dónde podemos aplicar al refugio? El refugio se puede aplicar en las fronteras, con Canada Border Service Agency, cuando vengas llegando por aire, en los aeropuertos, cuando vengas llegando por tierra o cuando, si vienes en este caso en un barco por mar, también puedes aplicar por refugio. La otra manera de aplicar por refugio es dentro de Canadá, cuando ya estás dentro y ahí solicitas el refugio. Y también lo puedes hacer fuera de Canadá, pero para esto las Naciones Unidas tienen que estar involucradas para que tú puedas aplicar, porque también ha habido muchas personas que nos han llamado, que nos han dicho es que contraté a una persona que está haciendo un refugio y llevamos mucho tiempo esperando y ya no tenemos respuesta a esta persona. Usualmente fuera de Canadá es muy complicado que una persona pueda obtener refugio. ¿Por qué? Porque las Naciones Unidas tienen que estar involucrados y ellos solo se involucran en ciertos casos, ¿ok? Que ahorita no voy a tocar el tema, pero es algo súper complejo. Si alguien te dice que te puede aplicar tu caso por refugio estando fuera de Canadá, lo más probable es que el 95% de lo que te están diciendo no es verdad, ¿ok? Un excelente punto que tratar. Ajá. La otra cosa de aplicar en las fronteras, cuando vienes ingresando ya sea por avión o por tierra o por mar, es muy importante que cuando tú vengas cruzando, si muchas personas entran como visitantes y dicen, bueno, estando dentro de Canadá aplico por el refugio porque ahorita tengo miedo de que en la frontera o vienen con niños o vienen con familia y dicen, bueno, es que ahorita tengo miedo de que de ahí no me dejen cruzar. Entonces mejor entro como turista, vienen como turistas, planean todo como turistas, pero los detienen en la frontera y pasan a hacer una segunda revisión. ¿Qué pasa cuando las personas pasan a una segunda revisión? Ahí les preguntan si ellos tienen miedo o temor de volver a sus países y muchas personas contestan no. ¿Ok? Eso se queda en un récord porque ustedes ya cruzaron ante migración. Dicen que no y además les han dado recientemente más que otras veces un papel de visitor record donde les autorizan solo quedarse por el tiempo que ustedes dijeron que iban a estar en Canadá, con una leyenda en la parte de abajo donde indica que ustedes tienen que reportar su salida cuando van saliendo de Canadá. Y luego las personas llegan conmigo y dicen, es que yo quiero aplicar por refugio. Y mi pregunta es, ok, te dieron este papel, pasaste por una segunda revisión. Las personas me dicen, sí, o pasé por una segunda revisión, me tuvieron 4, 5, 7 horas detenido. Sí, pero ahí, ¿por qué razón nunca les dijiste que tú temías volver a tu país? Porque esa pregunta te la hicieron. Estoy segura que si yo solicito los récords, esa es una de las preguntas que aparece y tú no lo respondiste. Claro. Entonces ahí estás perdiendo credibilidad. Claro, ¿okay? Aplicar por refugio en el momento que ingresas, si te hacen esas preguntas, es vital. Así como también, si te dejan entrar como visitante, no esperar a perder el estatus, no esperar a perder el estatus de trabajador, no esperar a perder el estatus de estudiante, cualquiera que sea tu caso, si tú quieres aplicar por refugio. Listo, Linda. Otra parte importante que tratar es cuáles son esas diferencias entre el asilo o asilo político, como lo llama mucha gente, y el refugio. Son dos conceptos súper diferentes. En algunos países, no vamos a denominar cuál, se le llama asilo político. En algunos otros asilo, en algunos otros refugio. Bueno, en este caso para Canadá, ¿cuál es el concepto específico?
para poder llamar a este tema? Canadá acepta asilo político es un término mucho más amplio que lo que es el refugio, y el asilo político, Canadá acepta a los dos, Canadá acepta a ambos, el asilo político y el refugio. El asilo político es aquel cuando las personas tienen temor o han sido torturadas dentro de Canadá, lo que habla la ley en el artículo 97, así como también lo que es el refugio son aquellas personas que está de cierta nacionalidad, que están huyendo de sus países por ciertas razones, como lo hablamos en un principio, políticas, sociales, religiosas. Entonces, estas personas vienen y solicitan refugio. Canadá acepta ambos. Una se encuentra dentro del artículo 97 y la otra se encuentra dentro del artículo 96 de nuestras leyes de protección de inmigración a Canadá. Perfecto, era un tema muy importante que habría que definir y pues bueno, a todos se les invita a que pasen a una cita para que bueno, finalmente puedan deducir qué es lo más viable para ustedes, ¿ok? Y también es importante mencionar, porque mucha gente nos dice, llega aquí a Canadá, llega con nosotros a las oficinas y les preguntamos a veces, bueno, ¿por qué no buscaste una asesoría antes de ingresar a Canadá? Es que no sabía que podías tener una asesoría de manera virtual, ¿ok? Claro. Existen las asesorías de manera virtual y que tú tengas una asesoría, si tú tienes un caso de refugio, si tú tienes un caso de persecución, si tu vida está corriendo peligro, es muy importante que tengas una asesoría antes de ingresar a Canadá, porque si tú ya vienes preparado, para poder para poder cruzar una entrevista en Canada Border Service Agency en caso que seas detenido o aplicar por refugio cuando estés dentro de Canadá, es muy importante, que solamente ingresar y bueno, ya hiciste todo un problema en tu propio caso y al final vas perdiendo credibilidad. Claro, y aquí un punto importantísimo es qué va a pasar o cuál es la consecuencia específica que se va a denotar después de que hagas todo esto que tú platicas, Linda, cuando te es negado el tema de un refugio. Bueno, primeramente, cuando tú tienes un caso de refugio que se encuentra negado, es muy importante saber que estás perdiendo la credibilidad ante las autoridades canadienses, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que si el día de mañana tú tienes la oportunidad de poder inmigrar por medio de otro programa, por medio de otra manera de poder inmigrar a Canadá, o quieres venir a visitar, si vienes de un país especialmente donde se requiere visa para poder ingresar a Canadá, es muy probable que no sea permitida tu entrada. ¿Por qué? Por la falta de credibilidad que tú tienes, ¿ok? Así como también otra de las cosas o de las afectaciones que puede tener este caso es que tú puedas evaluar, por eso es tan importante tener una consulta, y lo reitero mucho, especialmente en este tema tan controvertido, tan específico, a verificar o evaluar rutas alternativas, ¿ok? Porque si tú vienes a nuestras oficinas y me dices, Linda, yo necesito aplicar por refugio porque tengo esta situación, y yo veo que tú tienes alguna otra posibilidad para poder inmigrar a Canadá, poder obtener la residencia en Canadá de una manera que el porcentaje de que tú puedas ganar tenga más éxito, yo te voy a dar esas opciones. O sea, evaluar las rutas alternativas antes de querer aplicar por refugio, ¿ok? Es muy importante porque la gente lo hace al revés. La gente primero aplica por refugio, cuando ya se le niega, busca esas rutas alternas. Y ya esas rutas alternas es más complicado, porque aunque ya tengan un empleador, la mayoría de provincias no te permite aplicar por medio de los programas provinciales si has sido deportado de Canadá. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas se van cerrando las puertas para poder inmigrar a Canadá. Y la otra es ética. Hay muchas personas que me dicen, ¿sabes qué, Linda? Pues yo fui con un consultor, con un abogado, con paralegals, porque también hay provincias en Canadá que aceptan a las paralegals para que puedan dar asesorías legales. Pues me dijeron que yo inventara esa historia y por eso yo hice esa historia y por eso yo perdí mi caso. O sea, el caso yo no lo perdí porque yo haya querido perderlo, sino porque ellos me recomendaron que yo inventara esa historia. O sea, que yo acomodara mi historia de esa manera. Y realmente aquí hay responsabilidad bilateral,
¿ok? ¿Por qué? Claro. Porque tanto la persona que te dio ese advice legal como tú fuiste el que firmaste y autorizaste que así se fuera ante las leyes. Tú no puedes decir que cuando ya se te negó es porque alguien te dio ese consejo, ¿ok? Es muy importante porque eso no te va a salvar de las consecuencias, ¿ok? De las consecuencias legales que puede haber. Así como también una de las consecuencias es que tendrás una orden de departura o una orden de deportación, depende del caso que tú tengas. Claro, esa es otra parte importante. Y pues bueno, ¿cuáles son las diferencias entonces en esta orden de salida y en lo que es una orden de deportación, Linda? La orden de salida como departura o la orden de deportación depende cuándo fue que tú abandonaste el país. Si al momento en que te emitieron tu resolución de refugio y fue negada y abandonas el país en los siguientes 30 días o vas a una corte federal o a una apelación, de eso se detiene esa departura y no se convierte en una deportación. Pero la mayoría de personas se usan todos los recursos o simplemente dicen, bueno, es que a mí me notificaron que me había negado el refugio, pero nunca me dijeron cuándo tenía que salir, por eso yo salí 6 meses después, o me dieron la opción de aplicar por un PRA y por eso un Pre-Removal Arrest Assessment, y por esa razón yo no me salí de Canadá. Pero en el momento en que a ti te emiten una resolución negada, si tú no sales dentro de los siguientes 30 días o vas a un recurso o emites algún recurso, esa orden de departura automáticamente se vuelve en una orden de deportación, la cual después, si tú quieres volver a Canadá, requieres la aprobación del ministro. La aprobación del ministro solo en algunos casos es aprobada. Cuando tienes a una esposa canadiense o residente permanente, tienes hijos menores o tienes familiares en Canadá que requieran que que te vengan a ver, que esté muy enfermo, tu papá, tu mamá, un hijo, o que son hijos menores y te vas a reunificar con tu familia. De ahí para afuera, si tú tienes una oferta laboral, si tú quieres venir como estudiante, es muy difícil que el ministro te autorice que tú puedas ingresar a Canadá. Por lo tanto, quedas vetado, esas consecuencias son graves y es de gran importancia que tú consideres eso antes de aplicar por refugio. Es importantísimo y por eso es importante saber entonces, Linda, 6 cosas que se deben aplicar previo a que tomes esa decisión de aplicar un refugio. Bueno, lo primero es, primeramente, que yo les sugiero a las personas es pedir protección dentro de sus países, tienen que ir a las autoridades nacionales, tratar de solicitar protección ahí. Mucha gente me dice, bueno, es que no puedo solicitar protección en la policía porque están coluidos y ellos también forman parte. Entonces, si yo solicito, ellos te amenazan de que no puedes solicitar. Ok, en ese estado no puedes solicitar protección, pero quizás te puedes mover a otro estado o a otra provincia o a otra ciudad dentro de la República, tratar de restablecerte, tratar de acomodarte en otro lugar. Y si después de eso no logras tener la protección y tienes las pruebas fehacientes de que lograste buscar primero ayuda dentro de tu país, entonces vas a poder venir. Hay personas que, por ejemplo, tienen familiares, están corriendo peligro en un estado y tienen familiares en otro estado de la República y resulta que toda la familia tuvo el problema, pero algunos de ellos no vinieron a Canadá a pedir refugio, se fueron a vivir a Tijuana, a Cancún, a Querétaro, hablando de México, se fueron a vivir a otros lugares, pero por alguna razón tú no te fuiste a vivir a esos lugares y tú te viniste a Canadá. Entonces, ahí hay un poco de contradicción porque tus familiares siguen viviendo en ese lugar. Entonces, es muy importante que tú puedas, de alguna manera, poder demostrar que te estás restableciendo en otro estado. La segunda cosa que yo le recomiendo a las personas es escribir su historia. Chicos, así tú tengas a un abogado, un consultor, un representante, nosotros no somos escritores de historias. Nosotros te vamos a ayudar a representarte y a decirte qué necesitas, a prepararte para poder llegar a esas cortes, pero
la historia la debes de manejar tú desde un principio, especialmente como lo mencioné anteriormente, si en la cruzando la frontera no te permiten la entrada y ahí tienes que clamar refugio, tiene que ser cronológico, tienen que venir las fechas exactas de cómo ocurrieron las cosas, tienen que venir eventos como nombres, lugares, a dónde te moviste, tienes que tener fechas, incluso si moviste a tus hijos de colegio, porque hay gente que me ha dicho, sí, moví a mis hijos de colegio de este estado a este estado. Solicitar cartas de las escuelas donde se demuestre. No tienes que decirle a la escuela es porque estoy huyendo porque me van a matar. Simplemente porque no, yo entiendo que son casos sensitivos y no quieres que ellos se enteren que te estás siguiendo. Pero sí solicitar una carta donde diga cuándo mi hijo entró a la escuela, claro, las fechas en las que yo ingresé a ese lugar, un contrato de renta que yo me moví a otro lugar, claro, o cuáles fueron las situaciones. Es bien importante que escribas tu historia, que tú la conozcas, que tú la tengas, que la puedas tener en vivo dentro de ti y no que cuando te estén preguntando por los nervios, por lo que sea, no puedes dar la narración de tu historia y esas son las razones por las cuales son negadas. Perfecto, ¿ok? Bueno. Tener pruebas, como lo mencioné anteriormente, tener pruebas fehacientes es muy importante porque hay pruebas objetivas y pruebas subjetivas. Las pruebas objetivas, como lo mencionamos anteriormente, son todos aquellos documentos que tú puedes demostrar, por ejemplo, contratos de renta, IDs, cartas laborales, si tienes una empresa, cuentas bancarias, si estás siendo extorsionado, documentos que prueben que eres dueño de propiedades, de camionetas, porque no te van a extorsionar si eres un trabajador de una empresa y estás sobreviviendo. O sea, realmente no te van a extorsionar por eso, ¿ok? Si te golpearon, las pruebas de los médicos, claro, donde estuviste, los testimoniales, todos esos documentos y también las pruebas subjetivas, que son aquellas narraciones que tú haces ante una corte. Ante una corte se hacen esas pruebas. Eso es bien importante. Hay gente que tiene todas las pruebas, pero que al momento de narrar su historia no lo puede hacer, o que cuando está enfrente de las autoridades no lo pueden hacer. Claro. ¿Okay? También es importante tu testimonial y cuáles son las formas en las que tú llegas y narras tu historia. ¿Ok? Así como también, bueno, pues que si ya tienes, como lo expliqué anteriormente, si tienes otras posibilidades, otras opciones, pues que primero optes por esas vías, por esos caminos y no optes por el camino del refugio inicialmente si tienes otras vías u otras posibilidades. Perfecto. Yo creo que con esto resuelves todas las dudas respecto a este tema, Linda. Ha sido nuevamente un placer estar contigo en esta tarde de preguntas y pues bueno, sin más que decir, invitamos a todas y cada una de las personas que se encuentran en cualquier lugar del mundo a que se acerquen con nosotros a través de nuestra línea telefónica 778-928-9090, ya sea para que se pueda escribir a través de un WhatsApp o inclusive una llamada directa. Estaremos para ayudarles. Entre los demás números que me gustaría que nos ayudaras a compartir, Linda, también 604-771-5025 y también recordarles que tenemos dos locaciones, una locación en Vancouver en el 885 West Georgia, Vancouver, BC, o también nos puede visitar en el 3999 Henning Drive en Burnaby. Ambas se encuentran localizadas a una estación, en la estación del SkyTrain, una en Burnaby en Gilmore y la otra se encuentra cerca de Granville o Burrar. Tenemos dos locaciones, tenemos un equipo detrás de nosotros que nos está apoyando y que te van a apoyar y que están entrenados para poderte ayudar a hacer tus aplicaciones. Nos puedes contactar a cualquiera de nuestras sucursales. También nos puedes visitar a nuestra página de website www.canadaimmigrate.ca www.canadaimmigrate.ca y una vez más agradecemos a Euforia, la radio, televisión, al director de la empresa, Antonio, que siempre está pendiente de traer todas las noticias más importantes y relevantes y que hace posible este programa para todos ustedes que nos escuchan. Muchas gracias. Por favor, no se olviden compartir este programa o este espacio con todos sus amigos, claro, para poder llegar a más personas, sobre todo porque esta información es muy importante, muy relevante y para que las personas, para poder evitar que existan fraudes, para poder evitar que existan engaños hacia las personas, compártalas, porque a lo mejor mis amigos no son amigos
amigos de ustedes, pero sus amigos pueden hacer saber esta información al momento en que ustedes comparten nuestra información o nuestros videos. Nos despedimos de ustedes una vez más. Mi nombre es Linda Salas, consultora de inmigración con más de una década de experiencia sirviendo a la comunidad latina.